Así es, y aunque nos duela, hay un nuevo Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia. Pero la pregunta es, ¿sabes a quién le duele más? A los indígenas. Durante años, décadas, se nos ha enseñado, por parte de la SEP, que Benito Juárez es el Salvador de México, el ídolo de los políticos, el filósofo de los políticos mexicanos. Pero todo esto está mal, y vamos a desmenuzar por qué. El que dicen que es el héroe indígena es el que eliminó la cultura indígena, poniendo a los mismos compatriotas indígenas como carne de cañón en su guerra. Benito Juárez no es salvador de nadie, porque en su momento el general que fue reconocido, peleó y ganó fue Porfirio Díaz, otro indígena oaxaqueño, quien era en su momento el primero en defender a Benito Juárez, hasta que se separaron, pero nadie te cuenta esto. Así que Juárez se monta los triunfos de Díaz y todos dicen: este era el Salvador de México. Pero hay que recordar nada más quién hizo el triunfo en la batalla de Puebla y quiénes eran los que mantenían a sus tropas mejor que nadie. Ahora, ¿esto significa que Porfirio Díaz es alguien bueno? No. Porfirio Díaz tiene sus claros, sus oscuros, a veces más oscuros que claros, pero no estamos aquí para hablar de él. Estamos aquí para hablar de Benito Juárez. Así que regresemos con él un momento. Por mucho tiempo ha sido pintado como el ídolo de los políticos, el ejemplo a seguir, pero es que hay que pensar tan solo un momento por qué los políticos quieren ser el siguiente Benito Juárez. Y es que estamos hablando de un presidente que alargó más de una década su gobierno, que mantuvo a todo el país bajo su poder durante todo este tiempo, que fue déspota, demostró poder absoluto, trabajó años por hacer que México se moldeara a lo que él quería, y todo esto a costa de sus propios paisanos y de las comunidades indígenas. Hay que recordar que cuando Benito Juárez entra al poder, las lenguas oficiales de México eran español y náhuatl. Ojo, Maximiliano de Habsburgo, cuando llega a México, aprende sí español, pero también náhuatl para poder comunicarse. Y cuando Maximiliano muere, en más de la mitad de México se seguía hablando el náhuatl normalmente, y muchos eran bilingües, es decir, ahí había una diversidad cultural que nos hacía únicos como mexicanos. Pero cuando llegó Benito Juárez, es él, nadie más, el que se obsesiona con que México debe hablar español. Y de ahí forja una cantidad de leyendas negras que son mentira. Es bajo el mandato de Benito Juárez que las comunidades indígenas sufren más. No las ayudó, las perjudicó, las lastimó, las golpeó. Pero es que él era indígena. Y ojo, porque así se está viendo el nuevo presidente de la Suprema Corte, porque fue él el que organizó las encuestas para construir el Tren Maya, si a eso se le puede llamar encuestas. Fue él el que en su momento tenía contacto con los zapatistas y les dio la espalda. Fue él el que en su momento golpeó más a los indígenas en lugar de ayudarlos, así como Benito Juárez. Pero, por otro lado, el filósofo de México, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso no lo dijo Benito Juárez, eso lo dijo San Agustín 1300 o 1400 años que él. Juárez no se inventó el hilo negro, se plagió la filosofía de alguien más. Al igual que con su falso patriotismo y sus carentes valores, este personaje no es filósofo de nada, es ladrón de ideas. Y aquí se parece más a Yasmín Esquivel. Pero esto habla de que el espíritu de Benito Juárez está en la Suprema Corte. Y así, Benito Juárez también es un personaje que no quería soltar el poder. Claro, que todos se quejaron cuando Díaz no quería soltarlo, pero Juárez fue primero. Fue el primero que se obsesionó, y así tenemos a un Andrés Manuel que, al estilo más porfiriano además, tiene los tapados en todos lados, en el ejecutivo, en el legislativo y ahora en el judicial. Cuidado, que después de Benito Juárez vienen Porfirios Díaz. Y no estoy diciendo que esto sea bueno. De ninguno de los dos estoy a favor. Es más, contundentemente estoy en contra de muchas cosas de ambos. Pero recuerden que también Porfirio Díaz fue uno de los que más apoyó a Juárez y luego se rebeló. Habrá que ver si la historia rima, porque podríamos estar viendo al siguiente Porfirio Díaz hoy en la política mexicana y no estarnos dando cuenta del peligro que se nos avecina para todos. Así que, decide, ¿perpetuamos esto o corregimos? Todavía hay tiempo. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.